Hola, buenas tardes, buenos días en América. Bienvenidos a este que es el tercer y último webinar de los tres que estuvimos organizando de prevención del cáncer gástrico en contexto del proyecto AIDA, que de hecho es uno de sus principales objetivos, ¿no? La prevención del cáncer gástrico a través de la detección de las lesiones precursoras de dicho cáncer. Y como sabéis, empezamos primero hablando el primer webinar de la epidemiología y los síndromes hereditarios asociados a cáncer gástrico. La semana pasada estuvimos hablando de prevención principalmente enfocada a la detección y tratamiento del Helicobacter pylori, y hoy terminamos con todo lo relacionado a el diagnóstico histológico y endoscópico de las lesiones precursoras, y después cuando se necesita hacer cribado y vigilancia de estas lesiones. Y para ello, esta vez nos encargamos el grupo del Hospital Clínic que participa en este proyecto de investigación, la doctora Miriam Cuatracasas, aquí junto a mí, la doctora Gloria Fernández Esparrac y yo misma, Leticia Morella. Y sin más dilación, empezamos, Miriam, si te parece, que desde el punto de vista histológico, la detección de estas lesiones. Muchas gracias, Miriam. Si quieres presentarte tú Sí, algo más. buenos días. Voy a compartir la presentación. No, pero pon la pantalla completa, Miriam. Stop share, porque pusiste solo la presentación. Ponle stop share y pon pantalla completa para que no nos pase como acá. Aquí y arriba. He hecho escribir. No, ahí está abajo. Vale. Ahí, exacto. Okay. Genial. Vale, sí, perfecto. Dale a pantalla. Perfecto. A ver, ¿podéis ver la presentación? Sí, se ve perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes, o buenos días. Yo soy la doctora Miriam Cuatracasas, soy patóloga del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínic de Barcelona y estoy dedicada a patología gastrointestinal. Hoy hablaremos de las lesiones precursoras de cáncer gástrico y vamos a empezar con una pregunta. A ver. Es que te salta la pregunta. Ya, pero Bueno, léela allí. ¿Cuáles son lesiones premalignas de cáncer gástrico? ¿Cuáles son? Displasia de bajo grado, metaplasia intestinal, atrofia glandular, solo la displasia y la metaplasia intestinal o solo la metaplasia intestinal y la atrofia glandular. Podéis votar. Vamos a dar medio minutito. Sí, medio minutito. Repito, identificar las lesiones premalignas de cáncer gástrico. Displasia de bajo grado, metaplasia intestinal, atrofia glandular. Una de las tres individualmente, o solo la displasia y la metaplasia, o solo la metaplasia y la atrofia. Vale, yo creo que ya se puede parar. A ver qué ha salido. Abajo. ¿No? No, no ha salido. Vamos a ver siguiente. Es que no me pasa. ¿No te va? Vale. Bueno, pues la respuesta correcta es metaplasia intestinal y atrofia glandular. Nos dicen desde los backstage que la mayoría de la gente votó D. Perfecto, o sea que lo habéis hecho. No, Displasia de bajo grado, no. A ver, aunque la displasia sea una lesión
premaligna, ya es una lesión maligna, como si dijéramos, porque ya es autónoma. En cambio, la metaplasia intestinal y la atrofia glandular no son autónomas. Las lesiones premalignas de cáncer gástrico reconocidas son la gastritis crónica atrófica, o sea, la atrofia glandular, y la metaplasia intestinal. Si fuera técnicamente o sea, sí que es verdad que la displasia todavía no es un cáncer, pero es una lesión que ya, o sea, sí que es premaligna, pero ya tiene un cierto componente, o sea, va a progresar sí o sí. Y con premaligna yo lo que quería decir es que la gastritis crónica atrófica, la atrofia y la metaplasia intestinal no tienen por qué progresar, ¿vale? Si se entiende el concepto. Entonces, hay una secuencia reconocida que va de la gastritis atrófica, o sea, de la gastritis crónica a la atrofia, a la metaplasia intestinal y a la displasia. Y hay una serie de factores que predisponen a que hay ciertos pacientes que tienen más riesgo de hacer cáncer gástrico, como son la anemia perniciosa, una úlcera péptica, historia de cirugía gástrica, la enfermedad de Menetrier o tener pólipos y adenomas. Como sabemos, y lo explicará la doctora Moreira más tarde, la carcinogénesis gástrica es multifactorial y los factores genéticos y, sobre todo, los ambientales influencian muchísimo, sobre todo la infección por Helicobacter pylori, fumar, cambios en el microbioma, alteraciones, o sea, la dieta que ingerimos y algunos síndromes hereditarios asociados a cáncer gástrico. La famosa cascada de Correa es esta que va desde un epitelio normal en la que hay una infección por Helicobacter pylori, como hemos dicho en la diapositiva anterior, es el factor que es el trigger más importante de esto. Se le asocian una serie de alteraciones genéticas en el huésped, pasa a una gastritis crónica que junto con factores ambientales o de la dieta como fumar o alto consumo de sal y otros, y a tener inflamación crónica y respuesta inmune, pasa a una gastritis atrófica que sería bloqueada por los antioxidantes, pero que va progresando por una inestabilidad genética. Como hay atrofia gástrica, hay menos acidez en la cámara gástrica y una sobreexpresión de CDX2 que nos lleva a una metaplasia intestinal con un acúmulo secuencial de mutaciones como P53, KRAS o APC, y ya nos lleva a displasia con más acúmulo de mutaciones y a un adenocarcinoma infiltrante. ¿Es esta secuencia de Correa la que pasa siempre? No, nos podemos saltar algunos pasos e incluso se ha visto que hay de una mucosa gástrica normal puede saltarse a un adenocarcinoma sin tener toda esta secuencia entre medio, pero lo más frecuente es que haya esta secuencia de inflamación, atrofia, metaplasia, displasia y adenocarcinoma. Por ello, ya en el año 96, los patólogos desde ese año diagnosticamos la gastritis haciendo hincapié en 5 factores que son los que influencian. Decimos si hay, no hay leve, moderado o marcado, 5 factores que son la presencia o no de Helicobacter pylori, la presencia o no de atrofia, ya sea en el antro o en el cuerpo, la presencia o no de actividad aguda y actividad crónica, inflamatoria, y la presencia o no de metaplasia intestinal. Estos 5 factores se gradan en no hay, leve, moderado o severo. Y esto es lo que decimos los patólogos, o tendríamos que decir en toda biopsia gástrica. Aquí os pongo un ejemplo, ya sé que los que no sois patólogos veis pues unas redonditas preciosas de color rosa, pero esto es una gastritis crónica leve, muy focal, sin actividad aguda, no asociada a Helicobacter pylori. Os presento el Helicobacter pylori, que lo podemos ver con hematoxiliosina, con tinciones de Jensa o de azul, o incluso con inmunohistoquímica. Son estos bacilos que se ven frecuentemente flotando en el moco, pero muchas veces se ven en el interior de las criptas glandulares, y por eso
cuando se trata el Helicobacter, se da el inhibidor de la bomba de protones que abre las criptas glandulares para que el antibiótico llegue a todas partes. Esto es una gastritis crónica activa asociada a Helicobacter pylori. Las lesiones precursoras, como hemos dicho, son la atrofia gástrica y la metaplasia intestinal. Esto se nos tiene que quedar grabado con hierro en el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando decimos gastritis crónica atrófica de cualquier grado, tenemos que saber qué vamos a tener que hacer con ese paciente. Con lo cual, cuando decimos atrofia, nosotros vamos a decir si hay o no hay metaplasia. Y la metaplasia, o sea, sin metaplasia es que hay atrofia, el epitelio glandular normal, tenemos menos cojín glandular del que toca, menos cantidad de glándulas, y cuando hay metaplasia, el epitelio glandular normal se cambia por otro epitelio que no es el propio del estómago. Y esta metaplasia puede ser de dos tipos: pseudopilórica, o sea que aunque estemos en cuerpo, pues vemos glándulas como en el píloro, que son mucosecretoras, o de tipo metaplasia intestinal. En cuanto a la metaplasia intestinal, cuando decimos metaplasia intestinal de cualquier grado, aunque sea leve, ya implica que hay atrofia, cierto grado de atrofia. Y se dice que la metaplasia intestinal es el punto de no retorno, y lo explicaré en la siguiente diapositiva, y el epitelio glandular foveolar y de las criptas es reemplazado por un epitelio de tipo intestinal que puede ser completo o incompleto. El completo se parece a intestino delgado, y el incompleto es a intestino, a metaplasia de tipo colónica. Nosotros utilizamos una serie de marcadores y normalmente son positivos para CDX2, y la incompleta es SOX2 negativo, lo que nos ayuda más, y la incompleta es SOX2 positivo. Pero bueno, esto es para los que haya patólogos. Vamos a hacer un par de... Esto es una gastritis crónica atrófica. Veis que el epitelio foveolar está más hiperplásico, baja para compensar la atrofia porque no hay cojín glandular, y tiene aquí un área de metaplasia pseudopilórica. Yo estoy en cuerpo y aquí me da la sensación que estoy en el píloro o en el antro bajo. ¿Por qué decimos que la metaplasia intestinal es el punto de no retorno? Pues porque normalmente cuando erradicamos el Helicobacter pylori, la atrofia puede regresar, pero la metaplasia intestinal, hay mucha discusión en si regresa o no, regresa menos, pero lo que no regresa es el riesgo de, lo que no hay es una reducción del riesgo de cáncer gástrico que tenía ese paciente. Entonces, en la metaplasia ya vemos una serie de mutaciones asociadas, si las miráramos, y cuando erradicamos el Helicobacter pylori, sobre todo, hay una disminución de la gastritis y de la atrofia, pero en la metaplasia intestinal no vemos tanto que se reduzca. Y nosotros, ¿cómo os decimos a vosotros, a los gastroenterólogos, el riesgo que tiene ese paciente? Porque claro, si yo voy diciendo gastritis crónica atrófica y sabemos que la atrofia y la metaplasia son factores predisponentes o a cáncer, de riesgo de cáncer gástrico, pues lo que aplicamos es, bueno, hay dos clasificaciones, que es la OLGA y la OLGIM, que son clasificaciones histológicas que nos reflejan el riesgo, os decimos qué riesgo de progresión a cáncer gástrico tiene. El OLGA es el Operative Link on Gastritis, o sea, lo que nos mira es la gastritis y sobre todo la atrofia, pero veremos las dificultades del mismo. Y el OLGIM, como este era muy difícil de calcular, se hizo para compensar, y lo único que decimos es la metaplasia intestinal, o sea, se gradúa en función de la metaplasia intestinal, pero también os estoy diciendo en la atrofia que tiene. Entonces, un punto importantísimo: la comunicación entre el patólogo y el endoscopista tiene que ser, bueno, perfecta, alineada, porque yo quiero saber qué tiene ese paciente. Si tiene una gastritis autoinmune, si se ha tomado algo, si se está tomando inhibidores de la bomba de protones, si tiene una lesión, una erosión, si vosotros veis o no veis la atrofia, si veis áreas parcheadas. Entonces,
esta correlación ayuda muchísimo, porque yo tengo que mirar muchas cosas y entonces yo tengo que saber la localización de las biopsias, porque claro, por ejemplo, la metaplasia pseudopilórica, si yo estoy en el antro prepilórico, pues eso ya no es una metaplasia. Y si vosotros habéis visto alguna cosa, ¿qué significa haber visto alguna cosa? Que me digáis, ¿vale? Endoscópico o clínico, ¿qué se está tomando? Si se está tomando inhibidores de la bomba de protones. Con los inhibidores de la bomba de protones yo tengo una serie de alteraciones histológicas que puedo decirlo. Luego, si se está tomando los inhibidores y me hacéis una biopsia de antro gástrico y se sigue tomando los inhibidores, es posible que tenga una infección por Helicobacter pylori, pero el Helicobacter migra hacia proximal y no lo sabré nunca. Te voy a decir que no hay y a lo mejor hay. Si se está tomando antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? Esto, pues si toma corticoides por cualquier enfermedad, si se está tomando ibuprofeno, lo que sea, porque esto da un tipo de gastritis muy específica. Si se está tomando antiácidos, algunos antibióticos y lo que sea de respecto a la historia médica. Entonces, nosotros, como no tenemos el macro, solo tenemos unas biopsitas y macroscópicamente yo no puedo decir nada y solo voy a la microscopía, vuestro informe, el informe del gastroenterólogo, me da toda la información macroscópica, lo que habéis visto vosotros, si hay un pliegue engrosado, si hay pólipos, si hay masas, si hay erosiones, etc. Con lo cual yo me voy a fijar e intentar contestar las preguntas concretas que vosotros tengáis. Otra cosa es que la metaplasia intestinal, que ya hemos dicho que es precursor de cáncer gástrico, muchas veces es parcheada. Y yo tengo que ir a mirar con mucho detalle en esta gastritis crónica atrófica estas zonas de aquí que veis las células caliciformes y aquí vemos células de Paneth que tienen una metaplasia intestinal de tipo completo. La metaplasia intestinal completa tiene menos riesgo de progresión a cáncer que la metaplasia intestinal incompleta, relativamente. Y luego aquí tengo áreas, cuando la biopsia no está bien orientada, aquí hay una atrofia por la hiperplasia foveolar, pero hay una metaplasia intestinal, pero muchas veces no puedo decir exactamente el grado de la atrofia. Te puedo decir que hay una atrofia como mínimo leve, pero no puedo saber si es severa. Aquí vemos otro ejemplo con una gastritis crónica atrófica con actividad aguda. Estaba asociada a Helicobacter pylori y tiene una hiperplasia foveolar superficial secundaria a la atrofia para aumentar la superficie de mucosa del estómago. Aquí vemos una gastritis crónica atrófica con una metaplasia intestinal incompleta focal. Esto lo tenemos que decir, y aquí una que no tiene actividad aguda, no tiene Helicobacter y tiene una metaplasia intestinal de tipo completo. Entonces, estos dos pacientes últimos tenían una gastritis crónica atrófica sin actividad aguda, no asociada a Helicobacter pylori. Uno era con una metaplasia intestinal incompleta y la otra con metaplasia intestinal completa. El hallazgo de una metaplasia intestinal incompleta se relaciona a más riesgo o a menos riesgo de cáncer gástrico que la completa. Podéis votar. No sé si ha salido la pregunta. Bueno, pero ya votan. Sí. Vamos a dar nada. Es la de abajo, ¿eh? Es la pregunta de abajo. ¿Más riesgo de cáncer gástrico o menos riesgo de cáncer gástrico? Vale, podemos cerrar la votación porque esto es muy fácil. A ver quién gana. El que te dicen. La metaplasia intestinal incompleta está relacionada... Uy, no puedo pasar la diapo.
La respuesta... Sí. Vale. A más riesgo de cáncer gástrico. Muy bien, ahora acertado. Vale. Y luego otra cosa importante es que a veces yo tengo aquí una gastritis crónica atrófica moderada, sin Helicobacter, con focos de metaplasia intestinal leve y áreas, ¿vale? Algunos de los fragmentos tienen mucosa normal. El hecho de encontrar mucosa normal entre los fragmentos de las biopsias, ¿a qué es debido? A que el endoscopista, a ver, espérate, la vamos a poner aquí, a que el endoscopista ha biopsiado distintas áreas, a que los fragmentos de mucosa gástrica normal son de otro paciente, a que la metaplasia intestinal se distribuye frecuentemente de forma parcheada o ninguno de los anteriores. Vale, ya. ¿Cerramos? Cerramos. Vale. Sí. Muy bien. Pues eso es una cosa importante. La metaplasia intestinal es de distribución parcheada, con lo cual importante para vosotros e importante para nosotros. Importante para los gastroenterólogos y los endoscopistas, porque si la veis hay que ir a biopsiarla. Si yo no la tengo representada, no la voy a poder diagnosticar de ninguna de las maneras. Y nosotros también saber que esos fragmentos pues pertenecen a ese paciente. Y ya finalmente os voy a explicar el OLGA y el OLGIM. El OLGA se basa en la atrofia y en si la metaplasia intestinal es de tipo pseudopilórico o no, pero es un score muy difícil que solo lo puede decir el patólogo. Nos hace perder mucho tiempo y es muy poco reproducible entre patólogos, con lo cual esto ya salió en el año 2010 y prácticamente no se ha utilizado más que para investigación. Y entonces salió también el OLGIM, que es valorar el grado de displasia tanto en antro, que incluye la incisura, los ponemos juntos, como en el cuerpo. Y este cuadrito es perfecto. Si no hay metaplasia intestinal ni en antro ni en cuerpo, es un estadio 0, y si es leve en antro y cuerpo es estadio 1, cualquier moderada es un estadio 2 y si incluye la severa o severa en los dos es un estadio 3. Y esto es muy reproducible. Con lo cual, aquí pongo ya para linkarlo con la primera diapositiva, la displasia gástrica son cambios neoplásicos, ya neoplásicos, inequívocos en el epitelio gástrico, en la mucosa gástrica, sin evidencia de invasión estromal. Hay tipos intestinal y gástrico de displasia de bajo grado y de alto grado los japoneses, y yo también, es equivalente al carcinoma in situ. Esto está asociado a una serie de marcadores y de mutaciones, y ya para llevar los mensajes a casa, o sea, con qué nos tenemos que quedar. Las lesiones precursoras de cáncer gástrico son la gastritis crónica atrófica, o sea, la atrofia y la metaplasia intestinal. La clasificación de Sidney de las gastritis nos permite perfectamente tener un diagnóstico muy exacto de la gastritis y qué está pasando en esta mucosa. El sistema OLGA no es reproducible, el OLGIM es muy reproducible, pero solo se basa en la metaplasia intestinal. Sería conveniente poner un combinado de OLGA-OLGIM y el tipo de metaplasia intestinal no siempre lo podemos decir, pero también recordar que las lesiones pueden ser, la metaplasia intestinal frecuentemente es parcheada y que tenemos que tener una comunicación muy fluida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, por la excelente revisión. Acordaros, por favor, que podéis hacer preguntas escribiéndonoslas ahí en el chat de preguntas y si os parece las haremos todas al final porque como los temas están muy relacionados, entonces pues lo discutimos entre las tres al final, ¿vale? Entonces, comenzamos con la doctora Gloria. Espera, sí. ¿Vale? Con la doctora Gloria Fernández Esparrac, también de aquí del Hospital Clínic,
y Gloria nos va a dar el enfoque desde el punto de vista endoscópico de la interpretación de estos hallazgos. Vete al Zoom, Gloria, por favor, ¿vale? Y entonces, uy, ¿vale? Si no, minimiza. Lo tienes acá. No, aquí, es aquí, exacto. Sí. Ahí, ampliar, ¿vale? Entonces, compartir, ¿no? Y ahora ponemos lo de pantalla completa con Miriam, ¿no? Exacto, sí, perfecto. Sí, genial. Vale. Sí, lo vemos perfecto. Vale, bueno, pues yo soy Gloria Fernández Esparrac y soy la endoscopista del grupo aquí en el Hospital Clínic de Barcelona, ¿vale? Entonces voy a seguir, ¿no? Después de la charla sobre el diagnóstico anatomopatológico, vamos a ver esto, cómo se ve en macro, ¿vale? Cómo se ve cuando hacemos endoscopia. Y como sabéis, pues la endoscopia es la técnica patrón oro para el diagnóstico, ¿no? Tanto del cáncer gástrico como de las lesiones preneoplásicas, pero somos buenos diagnosticando el cáncer gástrico y estas lesiones preneoplásicas. Y por esto me gustaría empezar poniendo esta pregunta, ¿no? Sobre la definición de cáncer gástrico no detectado. A ver, ¿cuál de las 4 posibles opciones pensáis, ¿no? que corresponde a esta definición? La primera opción sería es el cáncer gástrico diagnosticado incidentalmente en una prueba de imagen. La segunda es el cáncer gástrico que se diagnostica posteriormente a una gastroscopia dentro de un programa de cribado. La tercera opción es el cáncer gástrico diagnosticado en los 3 años posteriores a una gastroscopia normal. Y la última sería el cáncer gástrico diagnosticado en un paciente sintomático. Yo creo que ya, ¿no? Como ya lo he ido leyendo, ¿no? Podemos ver ya cuáles son las respuestas. Predominó el voto, la 3, ¿vale? Aunque hubo bastante heterogeneidad, pero la más votada fue la 3. Muy bien, pues vamos a ver la respuesta, a ver si pasa, siempre tarda un poco en pasar. Bueno, ya os voy avanzando que es la 3, es aquel cáncer gástrico diagnosticado en los 3 años posteriores a una gastroscopia normal. Mientras que el cáncer gástrico que se diagnostica después de una gastroscopia dentro de un programa de cribado, pues en este caso estaríamos hablando de cáncer gástrico de intervalo. ¿Y por qué es importante, ¿no? El cáncer gástrico no diagnosticado? Pues porque, fijaros que se diagnostica hasta, hay algunos reportes, ¿no? Que incluso un 14%. En nuestro medio hicimos este estudio y encontramos una incidencia del 9%. Y me gustaría comentar un poco en qué consistió este estudio. Se hizo en una zona muy bien delimitada y que la mayoría, no todas las endoscopias se centralizaban en un hospital, con lo cual no era difícil que hubiese algunas pérdidas. Y si podéis ver, los 17 pacientes que tuvieron este cáncer gástrico no detectado en una endoscopia en los 3 años previos, cuando vimos cómo eran estas endoscopias previas, ya se habían identificado algunos hallazgos patológicos, aunque algunas eran normales. Había algunas, por ejemplo esta, la 3, que tenía pliegues gástricos hipertróficos, aquí había otra con pliegues gástricos hipertróficos, había hasta 4, había otras que se había descrito una úlcera péptica y lo que sorprende es que en estas endoscopias previas no se hicieron biopsias de una úlcera gástrica, o que sí que se hicieron biopsias de los pliegues gástricos engrosados y salió una gastritis, y esto no alarmó un poco, ¿no? Ni al endoscopista ni al médico de referencia. Sabemos que cuando hay una linitis que se traduce en unos pliegues engrosados, raramente las biopsias aportan aquí información. Por lo tanto, estas endoscopias podrían haber estado mejor hechas, sobre todo si miramos cuáles son los indicadores de calidad de una gastroscopia, ¿no? Las sociedades de endoscopia han hecho un esfuerzo por poder establecer estos criterios, y como podéis ver, el tiempo de las endoscopias no se recogía nunca.
Cuando había una úlcera gástrica, solo en un 20% se hacían biopsias. Cuando se describía una lesión, solo se hacían biopsias en el 50% y la fotodocumentación no era nunca adecuada. Por lo tanto, tenemos un espacio de mejora. Y ahora aquí lo que es muy importante es que este modelo de carcinogénesis y la cascada de Correa que nos han comentado desde el punto de vista anatomopatológico tiene una traducción también desde el punto de vista endoscópico que nos va a permitir identificar pues, precozmente estas lesiones. Por lo tanto, hemos de pensar que siempre una gastroscopia es una oportunidad para hacer screening de un cáncer gástrico. ¿Cuáles son los pilares de una gastroscopia de calidad? Pues hay 3 pilares. El primero de todos es el paciente. Cada paciente tiene unas características y hay algunas situaciones que ya nos tienen que poner en alerta de que puede tener un riesgo aumentado de cáncer gástrico. Por ejemplo, según la etnia, según la procedencia geográfica, según si tiene historia familiar o no de cáncer gástrico o si sabemos, pues, por ejemplo, de que tiene una infección por Helicobacter pylori o ya ha sido diagnosticado previamente de lesiones preneoplásticas. El segundo pilar es el endoscopio. Tenemos que utilizar siempre el mejor endoscopio que tengamos y idealmente un endoscopio de alta definición que además incorporan ya sistemas de cromoendoscopia virtual que nos van a poder dar mejor información del aspecto de la mucosa y de la vascularización. Y finalmente, el endoscopista, ¿no? Una endoscopia pues es muy subjetiva, depende de la formación del endoscopista y hay 3 factores muy importantes para hablar de una gastroscopia de calidad, que son, primero de todo, el tiempo que dedicamos. Se recomienda por lo menos una inspección de 4 a 5 minutos en el estómago y después la técnica y el conocimiento del endoscopista, que lo vamos a ver ahora a continuación. En cuanto a la técnica, es importante hacer las pruebas con sedación, el paciente lo tolera mejor y nosotros podemos estar más tiempo explorando al paciente. Se puede utilizar premedicación, se puede dar antes de empezar la prueba, unos 10 minutos antes, una combinación de mucolítico y antiespumante que nos permitirá que el estómago esté más limpio y prestar atención a las áreas ciegas que son sobre todo el esófago proximal y ya en el estómago pues la región subcardial y también la zona de la pequeña curvatura, además de pues ya en el duodeno pues el bulbo duodenal y la rodilla. Es muy importante hacer una insuflación correcta. Bueno, aquí la animación está toda desordenada, pero es importante una buena insuflación. Fijaros que aquí con poco aire no veríamos ninguna lesión. Y en cambio, si ponemos más aire, se distienden los pliegues y aquí aparece una retracción y una úlcera. Y después también hemos de hacer una buena limpieza y para ello existen ya algunas escalas que han sido validadas, ¿no? Una de ellas la hemos desarrollado aquí en Barcelona y como se puede ver, pues si aquí esto está lleno de espuma o de líquido, pues puede pasar desapercibida una lesión que veríamos si limpiamos muy bien. Tarda en pasar. Creo que estaba lo de la pregunta, ¿no? Es que no había pregunta. ¿No? Vale. No. Vale, a ver ahora. Sí, porque aquí se ha colado, ¿no? He visto la primera pregunta que había hecho. A ver si ahora puedo... Ahora. Y por último, el tiempo, ¿no? Que ya hemos comentado que tienen que ser 4 minutos en el estómago. Después también se tiene que hacer una exploración completa y toma de fotos. Normalmente con 10 es suficiente, pero si estamos ante un paciente que ya tiene lesiones precursoras de cáncer gástrico, se tiene que seguir este protocolo sistemático que incluye 22 fotos. El hecho de tomar las fotos simplemente lo que hace es que refuerza que estamos haciendo una exploración exhaustiva, ¿no? Y después también es muy importante utilizar el protocolo de Sidney de biopsias, que se hacen 2 en antro, una en incisura que van en el mismo frasco y 2 en el cuerpo para que después el patólogo nos pueda hacer una valoración del Olgin.
Se tiene que utilizar también una terminología estandarizada para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Las lesiones se describen utilizando la clasificación de París, que ya estáis todos familiarizados porque es la misma que se utiliza para los pólipos de colon. Después, para describir la extensión de la atrofia, se recomienda la clasificación de Kimura-Takemoto, y la metaplasia intestinal, la extensión y la severidad se puede también reportar con el EGIM, que clasifica el antro, la incisura y el cuerpo, ¿no? La curvatura mayor y menor, en función de si no hay metaplasia intestinal o esta afecta menos del 30% o más del 30%. Aquí he puesto esta pregunta que no creo que no vais a poder responderla porque simplemente he puesto diferentes clasificaciones de las que hemos estado comentando para correlacionarlas, para qué se utilizan. Aquí están desordenados, pero pensar un poco, ¿no? Lo que hemos estado comentando y veréis, ¿no? Pues que la clasificación de París la utilizaremos para describir la morfología de las lesiones, la clasificación de Kimura-Takemoto para la extensión de la atrofia, el EGIM para la extensión de la metaplasia intestinal, el protocolo de Sydney hace referencia a dónde obtener las biopsias gástricas y la escala de Barcelona es una de las escalas que sirven para evaluar el grado de limpieza de la mucosa. Pasando ya ahora al conocimiento, evidentemente para poder detectar ciertas lesiones hemos de saber cómo reconocerlas, ¿no? Porque si no nos pasarán desapercibidas. Y hay tres aspectos diferentes. El primero de todos es saber cómo es la mucosa normal. Después sería cómo detectar las lesiones sospechosas y finalmente, una vez hemos detectado la lesión sospechosa, cómo caracterizar esta lesión para poder decir pues, lo que es. Para entender cómo es el aspecto endoscópico normal, pues tenemos que estar familiarizados con la microanatomía endoscópica, ¿no? Pues aquí podéis ver, ¿no? Que tanto en el cuerpo como en el antro, la mucosa gástrica, ya ha comentado la doctora Cuatracasas, tiene un epitelio glandular que se dispone diferente en el cuerpo y en el antro. En el cuerpo estas glándulas son verticales, en el antro están oblicuas y esto hace que nosotros podamos ver estas estructuras pues, que corresponden al orificio de la cripta, al epitelio marginal de la cripta y finalmente al capilar. Y estas glándulas se encuentran conectadas por unas vénulas colectoras que, en el caso de que no haya inflamación y que sea una mucosa normal, las podemos ver de esta manera, como si fuesen pequeñas estrellas de mar, ¿no? Esto querría decir que esto es un estómago normal sin infección por Helicobacter pylori y sin ninguna otra alteración. Aquí he puesto dos filas con diferentes fotos, la fila superior y la fila inferior. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la mucosa normal? Tampoco vais a poder votar, pero simplemente fijaros atentamente, ¿no? Lo que vemos aquí arriba, vemos unos pliegues gástricos marcados, vemos aquí un patrón regular de vénulas colectoras. En cambio aquí, ¿no? Estamos viendo una mucosa trófica con un patrón vascular muy remarcado, sin pliegues, aquí con cambios inflamatorios, aquí también con pequeñas petequias. Pues espero que todos, ¿no? hayáis decidido que la mucosa normal es la fila de arriba y en cambio los hallazgos de las fotos de abajo representarían una mucosa patológica. Y yendo ahora ya por las diferentes lesiones, ¿cómo se vería la metaplasia intestinal? Pues la metaplasia intestinal, este recambio glandular, lo vemos por unas glándulas, por unas estructuras mucosas mucho más dilatadas, más alargadas, que si estuviésemos delante de un pólipo de colon, ¿no? Por así un poco por fijarnos en algo muy conocido, pues podría parecer un adenoma. Y que incluso cuando utilizamos mucha magnificación tienen un color un poco azul que corresponde a las células caliciformes. Con luz blanca lo que vemos son áreas así parcheadas de aspecto más blanquecino. Si ponemos NBI, ¿no? que sería cromondoscopia virtual, también las veríamos como más pálidas que el resto de la mucosa que tiene un color un poco más gris.
¿Qué signos de la endoscopia nos tienen que alertar de que puede haber allí una posible lesión? O sea, ¿cómo vamos a detectar esa lesión? Pues hay estos tres signos: la superficie irregular. Si nosotros vemos aquí un cambio, ya no es tan lisa la mucosa, tenemos que acercarnos para acabar de explorar esta lesión. Los cambios en el color, tanto si es un área más pálida como si vemos un área un poco más enrojecida, tenemos que ir a fijar nuestra atención en esa zona. Y después la presencia de sangrado espontáneo. Si una mucosa sangra espontáneamente, no es normal, tenemos que ir a mirar si hay alguna lesión subyacente. Ya hablando de la caracterización, cuando hemos visto esa zona sospechosa, nos tendremos que acercar para mirar tanto el patrón mucoso como el patrón vascular. Y básicamente es muy fácil diferenciar lo patológico de lo no patológico. Lo normal es regular y en cambio lo patológico es irregular o el patrón normal está ausente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver estas lesiones. Aquí dentro de esta zona de metaplasia intestinal hay una pérdida de patrón mucoso y los vasos son irregulares. Aquí lo veríamos mejor con NBI, que los vasos son irregulares, y esta sería pues otra imagen de la misma zona, ¿no? Que se ven los bordes sobreelevados con metaplasia intestinal y aquí el centro, los vasos. Hay pérdida del patrón mucoso y los vasos también están aquí un poco más irregulares y tortuosos. Y esto sería ya una neoplasia precoz gástrica. En cambio, aquí en esta imagen también hay un cambio de patrón, ¿no? Aquí vemos metaplasia intestinal y aquí en el centro vemos que la mucosa es más lisa, pero vemos que tiene un patrón vascular que también es homogéneo, aunque diferente del resto. Esto no sería una lesión neoplásica, en este cambio sería pues una erosión dentro del contexto de una metaplasia intestinal. Y a veces la cromoendoscopia clásica con tinciones también nos puede ayudar a delimitar un poco mejor la extensión de estas lesiones. Y los límites también es muy importante porque si nos vamos a plantear una resección es importante que los márgenes de resección estén libres de la lesión. Por lo tanto, para acabar, a modo de mensajes para llevar a casa: una gastroscopia de calidad debe realizarse con un endoscopio de alta definición, siguiendo un protocolo sistemático de fotos y con una duración mínima de 7 minutos en global y 4 minutos en el estómago. Toda lesión sospechosa debe ser descrita, clasificada según la clasificación de París y documentada fotográficamente. Se recomienda el uso de cromoendoscopia convencional o digital para la detección y vigilancia de las lesiones precursoras de cáncer gástrico. Se recomienda el empleo de NBI para la detección de la metaplasia intestinal. Se recomienda biopsiar en 2 áreas topográficas, el antro incluyendo la incisura y el cuerpo aparte, utilizando NBI para dirigir las biopsias a las áreas más sospechosas de metaplasia intestinal. Se tiene que usar una terminología estandarizada y no nos olvidemos de que toda gastroscopia es una oportunidad para detectar cáncer gástrico. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Y hacemos el Tetris y cambiamos. A ver. Y bueno, después de que Miriam y Gloria nos han explicado detalladamente la caracterización histológica y endoscópica para el diagnóstico de estas lesiones, yo os voy a explicar un poco cuándo cribar o vigilar estas lesiones precursoras. ¿Vale? Entonces voy a empezar a compartir pantalla yo también. Y esta es la mía. Sí. Vale. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a la vigilancia de un paciente con metaplasia intestinal a nivel gástrico, una metaplasia extensa, es decir, que afecta el cuerpo y el antro, que no tiene antecedentes familiares y que no tiene ninguna otra lesión de riesgo? ¿Cuál de estas opciones creéis que es la correcta? ¿Se recomienda vigilar solo si la metaplasia intestinal es incompleta?
Dado que es extensa, se recomienda una gastroscopia de vigilancia dentro de un año. Se recomienda una gastro de vigilancia en 3 años. No está indicada la vigilancia, ya que en países de bajo riesgo de cáncer gástrico, como lo es España, o la vigilancia solo se justifica si tiene una infección activa por Helicobacter. ¿Qué creéis? Si cerramos, por favor, la pregunta y a ver. Bueno, la mayoría han puesto C, por lo que me comentan aquí, ¿vale? Que efectivamente C es la correcta y ya iremos viendo por qué el resto no son correctas. Y después la otra pregunta para llamaros la atención y que pongáis atención a estos siguientes 15 minutitos, un paciente de 75 años con una metaplasia intestinal completa en antro gástrico, ¿cuál es la correcta en cuanto a la vigilancia endoscópica? Solo si la metaplasia es incompleta, endoscopia de vigilancia en un año para revalorar la extensión, endoscopia a los 3 años, no está indicada la vigilancia endoscópica o solo si el paciente tiene infección activa por Helicobacter. ¿Qué creéis aquí? ¿Cerramos? Y vamos a ver qué nos dicen. La D, me han dicho, no está indicada la vigilancia endoscópica. Bueno, pues yo ya termino aquí el webinar porque lo han hecho tan bien que ya no hace falta. Pero bueno, vamos a repasar un poco por aquellos que se han equivocado. Entonces, el hecho de estar hablando del cáncer gástrico en estos 3 webinars es porque esta neoplasia es el sexto tumor más frecuente y el 7º en mortalidad. A pesar de que España es un país de bajo riesgo de cáncer gástrico porque su incidencia es de 6,3, es decir, menos de 10 casos por 100.000 habitantes, la importancia es que la supervivencia del cáncer gástrico es muy mala, raramente llega al 30% a los 5 años y por eso es importante la prevención, ya que, como veis aquí, ¿no? La incidencia y mortalidad son muy parecidas, tanto en España como en el resto del mundo, ¿no? Y la película cambia completamente cuando hablamos de un cáncer gástrico precoz, que es aquel que está confinado a la mucosa o a la submucosa, y aquí la supervivencia libre de enfermedad es del 80-90%. Y esta es nuestra área de oportunidad y por eso es importante el detectar estas lesiones precursoras, porque la mayoría de los cánceres gástricos precoces se dan en pacientes que ya han tenido una lesión precursora, ¿vale? Entonces, hemos de ir a detectar y a vigilar estas lesiones precursoras. Y esta es la cascada de Correa, que ya nos explicó súper bien la doctora Cuatracasas, ¿no? De mucosa normal va a mucosa, a gastritis crónica activa, atrófica, metaplasia intestinal completa o incompleta, displasia y después cáncer, ¿no? Y como os decía, estas lesiones precursoras la mayoría de las veces son las que conllevan a un cáncer gástrico precoz. Por ejemplo, aquí ya hay un estudio súper clásico, ¿no? Pero los datos no han cambiado de forma contundente, que la incidencia anual de cáncer gástrico en individuos con atrofia es del 0,1 anual, metaplasia 0,25, displasia de bajo grado 0,6 y displasia de alto grado 6% anual. Y hay algunos modificadores de que aumentan esta progresión o este riesgo de lesiones precursoras y su progresión, como es la agregación familiar de cáncer gástrico. De hecho, hay un estudio reciente realizado aquí en un estudio multicéntrico español que la prevalencia de lesiones precursoras en contexto de agregación familiar es el doble que cuando no hay estos antecedentes familiares, y el Helicobacter pylori persistente también es un factor de riesgo independiente. Entonces, ¿cómo hacemos para cribar estas lesiones precursoras y el cáncer gástrico? Pues el objetivo de cualquier cribado es reducir la mortalidad por cáncer gástrico y básicamente hay 2 aproximaciones, la prevención primaria y la prevención secundaria. Cuando hablamos de primaria, básicamente hablamos de los otros 2 webinars que nos han explicado, ¿no? Medidas higiénico-dietéticas, la erradicación del Helicobacter pylori.
y esto ya es bien sabido que el erradicar el Helicobacter tiene una repercusión en cuanto a la reducción de la incidencia, de la mortalidad y de las lesiones metacrónicas con una erradicación eficaz. Y por eso, a día de hoy, las diferentes guías y consensos recomiendan erradicar el Helicobacter siempre y cuanto antes mejor, ¿vale? Es decir, lo ideal es erradicarlo entre los 20 y 30 años antes de que esta persona desarrolle estas lesiones precursoras. Y en cuanto a prevención secundaria, quiere decir identificar a aquellos individuos que tienen más riesgo de cáncer gástrico, que en este caso estamos hablando de lesiones precursoras, y hay diferentes maneras de cribarlos. Uno es con biomarcadores, que el más conocido es el serológico con el pepsinógeno, que es lo que tenemos hasta ahora, pero no es la panacea ni mucho menos, porque como podéis ver aquí, lo que hace el pepsinógeno o la ratio de pepsinógeno 1 o 2 es identificar aquellos pacientes que tienen una gastritis crónica atrófica. Sin embargo, la sensibilidad, como veis aquí, es muy pobre, ¿no? De 30%, 40% cuando afecta la atrofia del cuerpo, con lo cual ni mucho menos es un buen método de cribado para estas lesiones. Inclusive si se combina con gastrina, pues aumenta un poquito la sensibilidad, pero no es un buen método de cribar estas lesiones precursoras. Por eso se han tratado de hacer otras combinaciones, que es combinar los diferentes pepsinógenos, combinar con la gastrina y con la serología del Helicobacter, cosa que se le llama gastropanel, para identificar a aquellas personas que potencialmente tienen esta atrofia, pero tampoco el gastropanel es la panacea, la sensibilidad es mejor, pero de todas maneras es una sensibilidad baja del 70% para utilizarla como medio de cribado. Se están haciendo diferentes estudios para buscar otros biomarcadores que nos identifiquen potencialmente estos individuos que tienen mayor riesgo de detectar estas lesiones, pero a día de hoy nada se ha traducido a la práctica clínica habitual. Entonces nos quedamos con la endoscopia digestiva, pero de calidad, como ya nos ha explicado la doctora Fernández Esparrac, ¿no? Que para poder además caracterizar bien este estómago y poderle etiquetar bien del potencial riesgo que tiene de lesiones precursoras y de progresión a cáncer, hemos de tener un buen diagnóstico endoscópico y un buen diagnóstico histológico, ¿no? Con las clasificaciones que ya nos comentaron, ¿no? La Kimura Takemoto para la atrofia y el EGIM para la metaplasia, y que os suenen porque cada vez más, y lo iréis viendo, los que no hacéis endoscopia lo iréis viendo en nuestros informes de endoscopia, y los endoscopistas cada vez más nos tenemos que acostumbrar a poner estas clasificaciones en nuestros informes como criterio objetivo de la identificación o no de estas lesiones precursoras, y asociado obviamente, como mencionamos, a un buen diagnóstico histológico con las clasificaciones que nos comentaron de Olga y el OLGIM, preferiblemente el OLGIM por la mayor concordancia, como nos comentaba la doctora Cuatracasas. Y también importante, ¿no? Que hagamos en esta clasificación de Olga y OLGIM, idealmente nos tienen que decir si esta metaplasia es completa o incompleta, porque también, como ya nos lo comentaron, la metaplasia incompleta tiene mayor riesgo en comparación con la completa de riesgo relativo de cáncer gástrico y riesgo relativo de displasia. ¿Veis? 5 y 3 veces más. Con lo cual, el saber si es incompleta o incompleta es importante. Este es un informe de los que nos hace la doctora Cuatracasas, perfecto, en el cual nos va detallando nuestras diferentes biopsias, ¿no? Independientes, y el cálculo final del OLGIM, ¿no? Entonces, ¿en cuándo y en quién hacemos este cribado de lesiones precursoras? Esto depende, hay diferentes tipos de cribado, el poblacional, el dirigido y el oportunista, y depende de la incidencia o la prevalencia de cáncer gástrico de la región en la que estemos, ¿no? Si son áreas de alta incidencia, como puede ser Japón, hay programas establecidos de endoscopia periódica, pero en nuestra área de bajo riesgo
es identificar estos individuos de riesgo, pero no cribado, digamos, poblacional, ¿no? Como os decía, en Japón hay detección y en Corea también con endoscopias periódicas, pero nosotros lo que tenemos que hacer es un cribado dirigido en aquellas personas que sabemos que tienen mayor riesgo porque tienen alteraciones genéticas, o bien un cribado oportunista de lesiones precursoras en cualquier endoscopia que tenemos, o sea, en cualquier paciente que entra a nuestra sala de endoscopia es nuestra área de oportunidad, como también lo enfatizó la doctora Fernández. Y una vez que tenemos caracterizado este paciente, en base a lo que encontremos histológica y endoscópicamente, establecer qué vigilancia o qué no vigilancia hay que hacer. Y para esto hay diferentes guías clínicas, depende de la región del mundo en la que estemos, ¿no? Y esta nada más es una revisión que compara las diferentes guías a nivel mundial. Nosotros hace 5 años publicamos la española, pero recientemente, bueno, aquí os la paso brevemente, pero no la discutiré porque este año han salido las actualizaciones de la guía americana en marzo del 25 y en mayo publicamos la guía europea que básicamente, aquí os la resumo y es con lo que terminaré la charla, que como veis se clasifica el riesgo del paciente independiente, o sea, tomando en cuenta o bien el hallazgo histológico o bien el hallazgo endoscópico, el que sea de mayor severidad. Es decir, un individuo que tiene una Olga o un Olgim 3 o 4, ¿vale? O bien tiene un Olga o un Olgim menor, pero endoscópicamente tiene una atrofia avanzada, que es el Kimura Takemoto de C3, o un EGIM de 5 puntos o más, cualquiera de estas dos clasificaciones, histológica o endoscópica, es vigilancia en los 3 años. Si no cumple esto, pero tiene una metaplasia extensa, es decir, que afecta el cuerpo, o cualquiera de las biopsias habla de metaplasia intestinal incompleta, gastroscopia a los 3 años. ¿Vale? Si alguno de estos factores le sumas que el paciente tiene un familiar al menos de primer grado con cáncer gástrico, este periodo de vigilancia se acorta a 1 o 2 años. ¿Vale? Por otro lado, si el paciente no, o sea, tiene un Olgim menor, pero tiene antecedentes familiares, o un Helicobacter que no hemos sido capaces de erradicar a pesar de múltiples intentos, entonces también es un paciente que suma varios factores de riesgo y se le recomienda la gastroscopia a los 3 años. ¿Vale? Si no cumple nada de esto, es decir, tiene un Olga o un Olgim de 0, 1 o 2, no tiene metaplasia extensa, no tiene metaplasia incompleta y las clasificaciones endoscópicas son bajas, tanto de la atrofia como de la metaplasia, entonces no hay que hacer vigilancia. Que en nuestro medio muchos pacientes caen en este último cuadro, pero lo importante es que no se nos escapen los que caen en el cuadrito azul o verde, ¿no? Y siempre que esté presente, siempre erradicar el Helicobacter y, como os decía, cuanto antes mejor. ¿Hasta cuándo? Tener en cuenta que estamos hablando de prevención, no de tratamiento de una lesión de displasia o cáncer, con lo cual, ¿hasta cuándo? Pues habitualmente se recomienda considerar parar a los 80 años o antes si la expectativa del paciente es menor. Entonces, como resumen de esta charla, el cáncer gástrico, prevención primaria, medidas higiénico-dietéticas, erradicar el Helicobacter cuanto antes mejor. El cribado depende de dónde vivamos, por así decirlo, ¿no? En nuestra área de bajo riesgo, básicamente es la identificación de estos grupos de lesiones precursoras de cáncer gástrico. Considerar siempre el cribado oportunista en cualquier persona que viene a hacerse una endoscopia y que ésta sea de calidad. Hay que entrenarnos para ser sistemáticos, hay que aliarnos con nuestro patólogo porque sin ellos no somos nada aquí y conocer las guías clínicas, ¿no? Tener en cuenta la importancia de la atrofia extensa, de la metaplasia extensa, severa o incompleta. Con esto acabamos. Muchísimas gracias. Dejo de compartir y para que nos veáis, estamos aquí las tres.
Vente, Miriam, acércate para acá que no te ves. Y entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, voy a ver. Si no hay ninguna pregunta, nada más haré 2 preguntitas. A ver, me preguntan aquí. Sí. ¿Podéis mostrar otra vez la diapo donde calculáis el Olga y el Olgim en base al resultado de la AP? ¿Es la tuya? Sí, mira, a ver, share primero. Está en internet, por eso, o sea... Pero a ver, espérate. A ver, vamos a ver, share y dejo de share aquí y hago aquí la... Miriam. Vale, ¿cuál es Miriam? ¿Esta? Sí. ¿Esta? Esta. ¿Sí? Básicamente las tres, tanto Olga como el Jim son iguales, ¿vale? Lo que se mira es en antro, incluyendo la incisura por un lado, si la metaplasia intestinal no está, es leve, moderada o severa, y en cuerpo también lo mismo, y entonces se hace el cuadrito. Si es severa en cuerpo y es severa en... O sea, lo importante es los estadios 3 y 4, que esos son los que vais a seguir. Claro, yo creo que aquí lo que hay que remarcar es que ahora para la vigilancia es muy importante el diagnóstico histológico, pero que también el diagnóstico endoscópico le estamos dando cada vez más relevancia también, porque estamos cada vez haciendo mejor las gastros, ¿no, Gloria? Y entonces familiarizarnos con estos términos de Olga, Olgin, Kimura, Takemoto, Ejin, el RAC, ¿no? Porque la escala de la limpieza en el informe de la endoscopia, porque tenemos que aprender a ponerlo y las personas que reciban este informe a interpretarlo, ¿no? Y en ese sentido, Miriam, tú que ves te llega el informe de la endoscopia y haces el informe histológico, ¿cuál es tu percepción de nuestra correlación? Yo, muy buena. Yo creo que muy bien. O sea, sí. A ver, yo creo, no, yo de verdad, yo admiro a los endoscopistas porque realmente hacéis unas endoscopias de alta calidad. Y se correlaciona mucho. Cuando veis unas áreas de atrofia que me contáis que se transparentan los vasos, que no sé qué, o que hay unas áreas de coloración distinta, metaplasia intestinal, no sé qué, a veces es una glándula y digo, wow. Y luego otra cosa que quería comentar, que no sé si lo he dicho con suficiente énfasis en la charla, es que muchas veces no podemos decir si la metaplasia intestinal es completa o incompleta. Ya. Necesitaríamos tinciones y por el volumen que tenemos no hacemos las tinciones, con lo cual muchas veces no la decimos. Y esto creo que es un punto a mejorar por parte de los patólogos, ya lo haremos, pero muchas veces no decimos el grado y no decimos el tipo, ¿vale? Pero ante una metaplasia intestinal extensa hay que poner ahí el punto de alarma. Aquí sí puedo, ¿no?, añadir, sí, claro, que incluso desde el punto de vista endoscópico podemos también intentar diferenciar si la metaplasia intestinal es completa o incompleta. Aquí no hay estudios tantos de correlación. El EGIM sí que se correlaciona muy bien con el EGIM anatomopatológico, pero sí que cuando vemos este patrón mucoso y donde vemos la metaplasia intestinal, vemos que tiene un patrón muy dilatado, como deditos, ¿no?, un poco más gordito que el resto, muchas veces eso traduce una metaplasia intestinal incompleta. Es algo que también podemos, ¿no?, ir empezando a aprender y a lo mejor fijarnos después si realmente correlaciona o no con el informe anatomopatológico. Gloria, acabo con esta pregunta que nos hace Silvia Ortega para ir cerrando por el tiempo, ¿no? Nos dice que si hacemos preparación antes de la gastroscopia y si en una gastro vemos atrofia y también vemos metaplasia, ¿se describen las dos o solo lo de mayor riesgo? Yo creo que describiendo lo de mayor riesgo es o sea, el EGIM, ¿no? Si tienes el EGIM ya... Porque si hay metaplasia intestinal, también sabemos que hay atrofia. Y yo me centraría más en el EGIM porque también es un poco más sencillo de poderlo realizar
que la clasificación Kimura-Takimoto la verdad es que en la práctica es bastante más difícil de aplicar y que por experiencia casi nunca vemos el borde y solo somos capaces de diagnosticar o de etiquetar bien las que ya afectan todo el Las más fundus severas, ¿no? y que ya son más las gastritis crónicas de etiología autoinmune y no las otras. O sea que yo me centraría más en el EGIM. ¿Y la preparación? Y la preparación, a ver, esto es algo que uno se tiene que poner de acuerdo un poco con los anestesistas, porque el dar la preparación 10 minutos antes va en contra, ¿no?, de las recomendaciones de ayunas de 2 horas, de no tomar líquidos, sobre todo si hacemos sedación en los pacientes, ¿eh? Pero si llegáis a un consenso, yo pienso que dar la preparación en los casos que ya sabemos que tienen lesiones neoplásicas conocidas y que vamos a hacer una exploración un poco más larga en el tiempo, vale la pena. Y si no podemos dar premedicación, pues después hacer lavados abundantes hasta conseguir una buena visualización de la mucosa. Después Lara nos pregunta que si hay una discordancia, ¿no?, que la puntuación alta endoscópica, ¿no?, un EGIM alto, pero después histológicamente no se corrobora. A ver, ahora las guías lo ponen a la par, ¿eh? Entonces, o bien una o bien la otra, ¿no? Si endoscópicamente, y es un endoscopista que sabe de lo que está hablando, por así decirlo, ¿no? Que también esto hay una curva de aprendizaje importante, ¿no? Pero si el endoscopista es un endoscopista experimentado, por así decirlo, tienen la misma importancia. Por eso en el gráfico que os ponía yo de vigilancia se pone una u otra clasificación, ¿no? La que cumpla y siempre pues para ser lo más proteccionistas en ese sentido con el paciente, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado 6 minutitos, con lo cual lo dejamos aquí para no robaros más vuestro tiempo. Esperamos que os hayan gustado estos 3 webinars, los hemos preparado con mucho cariño. Queremos concienciar a la gente de la importancia de las lesiones precursoras y del cribado de cáncer gástrico. Y recordaros, ahora voy a hacer un poquito de publicidad, que iremos subiendo los webinars en las próximas semanas, a lo largo del verano, espérate, ahora lo diré, a las redes sociales de la IDA, ¿vale? Que nos busquéis allí, que nos sigáis en la web y las redes sociales de la IDA para ir informando, que os mantengáis informados de las diferentes cosas que hacemos y de las novedades del proyecto y de la prevención del cáncer gástrico. Y con esto lo dejamos y muchísimas gracias por vuestra atención.